Saludos. En este vídeo de hoy vamos a adentrarnos en uno de esos relatos oscuros que de vez en cuando salpican la historia alavesa. Un episodio que tuvo lugar a mediados del siglo XIX y que estremece no solo por su crudeza, sino también por lo que de inquietante tiene siempre toda esa violencia silenciosa que en este caso es la que tuvo que vivirse en cierto caserío del recóndito Valle de Aramayona. El caso que vamos a tratar fue tan espeluznante que el propio fiscal encargado de llevar el sumario lo describió con estas palabras: el delito sobre el que versa este dossier es tan extraordinario y horroroso que no pueden oírse sus detalles sin que hasta los menos sensibles queden profundamente afectados. Comenzamos nuestro relato un miércoles 26 de marzo de 1851. Ese es el día en que una denuncia anónima llega al gobierno civil de Vitoria. Fue, tras su lectura, que el secretario en ejercicio, Francisco Navarro Villoslada, decide desplazarse al valle, no sin antes movilizar a varios guardias civiles y al propio alcalde de Aramayona, al que además acompañó un grupo de testigos. Lo que cuenta Francisco es cuando menos difícil de describir. Estamos en la anteiglesia de Arexola. Allí vemos dos caseríos. En uno de ellos vive la familia Leiva. El otro, por su aspecto, se encuentra claramente abandonado. La comitiva dirige sus pasos hacia este último, pero allí se encuentran con un obstáculo: un enorme y feroz perro mastín atado con cadena custodia la entrada. A duras penas logran apartarlo, pero todavía tendrán que superar otro impedimento. La puerta tenía 3 cerraduras. Aquello tenía todo el aspecto de una cárcel. Alguien al fin consigue las llaves. Ya pueden entrar. En la planta baja de aquel abandonado caserón, tras una puerta atrancada que tenía un agujero por el que al parecer alguien esporádicamente introducía comida, había una habitación. Esta tenía unos 4 por 3 metros de amplitud, el techo bajo, las paredes húmedas y una sola ventana, pequeña y con reja, que también estaba tapada para que no entrara luz. Dentro, sobre el suelo de tierra, recostada en posición fetal y aún viva, encontraron a una mujer de unos 35 años. Estaba cubierta con una roída capa parda y una especie de saco de arpillera. No llevaba ropa interior. Su cabello, larguísimo, estaba enmarañado, lleno de tierra, convertido en un bloque negruzco. No había muebles, ni cama, ni jergón, ni colchón. Solo algunas tazas viejas ya vacías de todo el alimento que era el que alguien debía haber pasado a través de la puerta. Esta mujer tenía las manos cubiertas de sus propios excrementos petrificados y cantaba monótonamente. Cuando le preguntaron quién era, solo acertó a susurrar: «Estoy triste, tengo frío». No se podía poner en pie. Sus piernas y brazos se habían quedado rígidos y paralizados de tanto tiempo estar en esa posición. Los médicos que la examinaron indicaron que aquella parálisis muscular severa y la atrofia eran compatibles con haber pasado en esa posición varios años sin apenas moverse. En fin, increíble pero cierto. Aquella mujer era Paula Leiva, hija y hermana de los habitantes del otro caserío. La tenían allí encerrada, desde hacía años. Pero ¿cuántos? Y además, ¿el vecindario? ¿Nadie la había echado de menos? El principio de toda esta historia venía, al parecer, de muy lejos. Había que remontarse una década atrás, más concretamente al año 1841, cuando Paula apenas llegaba a los 25 años.
Fue entonces que se enamoró de un joven del pueblo, un joven de buena familia llamado Domingo Ferrán. Ella, en muy poco tiempo, decidió que quería casarse, pero su padre, Martín Leiva Lizarralde, se negaba en redondo. ¿La razón? A decir del cura del pueblo, todo era por pura avaricia. Tanto era así que Martín no había querido casar a ninguno de sus 5 hijos, 3 varones y 2 mujeres, pues de ese modo no tenía que hacer ningún gasto, ni en bodas, ni en pagar dote alguna. Con todo, a pesar de la negativa paterna, Paula y Domingo siguieron viéndose a escondidas. Llegó un día, durante las fiestas del pueblo, en que ella no volvió a casa para pasar la noche en casa de él. Este hecho marcó un antes y un después. Domingo, en posteriores declaraciones, insistió que aquella noche no mantuvieron relaciones, pero aquello enfureció al padre de Paula, que desde entonces empezó a controlar mucho más de cerca a su hija. Comenzaron los castigos y ante su insistente rebeldía llegaron incluso la violencia y las agresiones. La acusaron de loca, la prohibieron salir de casa. Consiguieron incluso un dictamen médico en el que se le atribuía una patología denominada monomanía amatoria. Casi la llevan a un sanatorio mental si no fuera porque a la madre esta idea no le hacía ninguna gracia, puesto que consideraba que en este tipo de instituciones se daban malos tratos. En cualquier caso, aún en casa propia, el tratamiento no fue mucho mejor. A Paula le hicieron continuas sangrías. Le dieron a tomar polvos de valeriana. La llevaron incluso a tomar baños de mar, pero nada. Paula insistía en sus ideas con aquel chico llamado Domingo. Fue entonces cuando el padre optó por un aislamiento total. Encerraron a Paula en aquel otro caserío abandonado, pero también de su propiedad. El resto de la familia, sobre todo su hermana Pedra, la visitaba de vez en cuando. Le llevaba comida y hablaba con ella por el ventanuco. Los vecinos también la saludaban de lejos cuando pasaban por el camino que discurría a unos pocos metros. Ella respondía, e incluso se la oía cantar, pero nadie llegó durante años a hacer nada por evitar tal situación. La situación de Paula era desesperada. En diversos interrogatorios al vecindario se habla de golpes y de algún intento de fuga en el que la cautiva logró incluso llegar a Bilbao. Pero siempre acababan capturándola y las represalias eran cada vez peor. El encierro derivó directamente en abandono. Un abandono que duró años. Volviendo a ese año de 1851, en que las autoridades judiciales hicieron el terrible hallazgo, una de las primeras medidas adoptadas fue la de determinar el estado y salud de Paula. De este reconocimiento se encargaron el doctor José Lavería y Basáez y el doctor Carlos Guerra. Su informe es difícil de leer, y más aún de imaginar. En él reflejaron que cuando la encontraron, el cuerpo de Paula estaba apenas cubierto con un lienzo burdo, un lienzo ennegrecido por la porquería acumulada durante años. El hedor era insoportable. Estaba tumbada sobre el costado izquierdo, con las rodillas encogidas contra el vientre, incapaz de moverse. Tenía las piernas y los brazos paralizados. El pelo, larguísimo, se había petrificado en una maraña sucia. Las manos mostraban rastros de sus propios excrementos, secos y adheridos a la piel. Mentalmente apenas respondía, una patología que los médicos calificaron como idiotismo casi completo. En fin, su mente se había apagado, poco a poco, día a día, mes a mes. Fueron años sin moverse, sin aire, sin luz, sin higiene. Años de estar ahí sola, en la oscuridad, sin calor humano. Prácticamente una década entera.
Resulta desgarrador, prácticamente inconcebible. Su propia familia. Como era de esperar, en cuanto hubo noticia, el caso causó conmoción en todo Álava. Era imposible que no lo hiciera. El proceso judicial se celebró en Vitoria. En el banquillo se sentaron Martín Leiva Lizarralde, el padre de Paula, de 74 años, María Manuela Bernaola, la madre, de 59, y también sus hermanos, Juan Martín, Domingo Manuel, Pedra y José Miguel. Se les acusaba de haberla mantenido encerrada ilegalmente y de haberle infligido malos tratos que derivaron en lesiones físicas y mentales permanentes. Sin embargo, cuando llegó la sentencia, muchos quedaron helados ante lo escaso de la condena. El padre, Martín, solo fue condenado a 4 años de presidio menor. La madre y los hermanos a 18 meses de prisión correccional. Y eso fue todo. Para la justicia de la época, ese encierro brutal, ese silencio impuesto durante una década, valía apenas unos pocos años de cárcel. ¿Y qué fue de Paula? Pues veréis, tras el juicio, Paula fue trasladada a un hospital en Valladolid, donde pasó los últimos años de su vida. Murió en 1856, con tan solo 41 años. En los informes del sanatorio consta Paula como demente, y ello a pesar de que repetidos testimonios de quienes la cuidaron insistían en que era una persona afable, dulce, educada y simpática. Una persona que no mostraba signos de locura ni tampoco ninguna otra dolencia mental grave. Con toda probabilidad, Paula no fue otra cosa que una mujer que quiso ser libre, a pesar de su familia, a pesar de los condicionantes sociales de aquella época que le tocó vivir. Este es el fin de la historia. ¿Qué os parece? Me pregunto si en Aramayo aún se guarda algún recuerdo de ella. Si hay alguien por ahí que sepa algo y que vea este vídeo, por favor, que lo deje en los comentarios. Yo esta historia la he conocido gracias a las investigaciones de Jesús María Elejalde Plazaola, que en los años 90 del siglo pasado publicó un magnífico libro titulado Ayer y hoy del Valle de Aramayona, el cual os recomiendo vivamente. Eskerrik asko por llegar hasta el final del vídeo. Si os ha gustado, ayudadme a mantener y mejorar el canal dándole al me gusta o suscribiéndoos si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Agur, agur.